Pascua Trágica de 1931, un documental para la memoria histórica de Vallenar. No se puede vivir sin raíces. Si las personas y los pueblos miran hacia atrás, es solamente para aprender y así, poco a poco, ir rescatando la memoria histórica y dirigir después con más transparencia y lucidez la mirada hacia adelante. Fernando Aristía Ruiz, ex obispo emérito de Copiapó. A comienzos de los años 30, la República de Chile no solo iba a celebrar su aniversario número 120 de vida independiente, sino que caminaba a vivir uno de los periodos sociales más complejos de su corta vida de país. El desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre de 1929 desató una de las peores crisis económicas en la historia del capitalismo. Como en ese momento Estados Unidos se había convertido en el gran prestamista del mundo entre guerras, la crisis tuvo un efecto multiplicador, expandiéndose por todo el continente. En Chile, los efectos fueron devastadores. Una economía en ruinas, con una situación social dramática, con altos niveles de cesantía, producto del cierre de las oficinas salitreras del Norte Grande, alza de los índices de delincuencia y la creciente necesidad de abrir albergues y comedores populares para la gran masa de personas desempleadas que provenían principalmente del norte del país. La inestabilidad en el empleo, la movilidad de los trabajadores, la radicalización política y el abandono de las Fuerzas Armadas de la obediencia al mando civil y de no deliberación abrió un debate nacional acerca de la urgencia de introducir reformas al sistema económico que implicaba un replanteamiento del modelo de economía abierta, el papel del Estado y a la incorporación de las demandas sociales de los trabajadores. Esto último toma gran importancia debido a que la influencia de los sectores de izquierda en una masa trabajadora descontenta ante tantos abusos y miserias hacen que la Federación Obrera de Chile, FOCH, y el Partido Comunista alcanzaran gran aceptación en los círculos de trabajadores. Los problemas económicos del país conllevan problemas políticos. Es así que antes de la Gran Depresión o crack del 29, esto se tradujo en nuestro país en una pugna militar encarnada en dos adversarios políticos de peso, el expresidente Arturo Alessandri y el general Carlos Ibáñez del Campo. Este problema fue resuelto a favor de Ibáñez, quien con el respaldo de los militares dio vida a un Estado benefactor que asumió la justicia social como su responsabilidad. A tanta gente pidiendo, mire, se puso una olla del pobre en la gobernación, repartían. Nosotros íbamos todos con un jarrito, con una ollita, hasta la Elsa, que ahora tiene hotel, ella la goza, hasta ella con una ollita íbamos, porque estaban para poder pedir. Le repartían a toda la gente que tenía que venía cancelada del norte con su tarjeta, les repartían a ellos primero, y de lo que quedaba lo echaban una cucharonada cada una, así. Lo íbamos a la casa, llegábamos con unos porotos negros, mi tía los echaba a una fuente, los lavaba y los ponía a cocer de nuevo. Es así como las circunstancias políticas, sociales y económicas del país precipitan la caída de Carlos Ibáñez el 26 de julio de 1931, ocupando la vicepresidencia el radical Juan Esteban Montero, a quien sucedió Miguel Truco, bajo cuyo gobierno se preparan las elecciones. Los problemas heredados de Ibáñez continuaron. El vicepresidente Truco se tuvo que enfrentar al alzamiento de los marinos en los puertos de Coquimbo y Talcahuano. La sublevación de la marinería era el preámbulo de un año agitado políticamente y que finalizaría con los sucesos acontecidos en las ciudades de Vallenar y Copiapó, conocidos como la Pascua Trágica de 1931. Copiapó y Vallenar, se desata la crisis. Se creó toda una psicosis que abarcó los distintos ámbitos
incluyendo hasta la propia Iglesia Católica, con la gente, su feligresia ahí en la parroquia de San Ambrosio, sumamente alarmada por lo que podría venirse encima, porque se hablaba de que iban a haber una revolución, de que iban a haber muertes, de que iban a haber violaciones, y eso se decía antes de que se produjera la situación esta del 25 de diciembre del año 31. La inestabilidad que acompañó el fin del ciclo del salitre determinó la constante movilización obrera hacia el sur del país, con la anuencia de las autoridades deseosas de descongestionar el norte pampino. Ciudades como Copiapó, Vallenar, Huasco y Chañaral se convirtieron en receptoras de esas masas migrantes. La situación era grave porque la economía atacameña no tenía posibilidades de ofrecer empleo a los recién llegados, y la minería, que años atrás habían hecho de Atacama una de las regiones más ricas del país, se encontraba abatida y arruinada por la total paralización de los trabajos en sus centros mineros, por lo cual se pedía a las autoridades dar facilidad a los industriales mineros, ya que la modernización científica de las industrias exigen su completa transformación. El cese de los préstamos de la Caja de Crédito Minero Cacremi significó la paralización de muchas empresas mineras, principalmente de cobre. La agudización de la tensión social comenzaba a detonarse. La población de Copiapó y Vallenar era escasa, la primera con alrededor de 8.000 habitantes, la segunda con 3.000. A esto se unía la población flotante, con ex-pampinos natales y otros que recalaban buscando oportunidades, lo que convertía a ambos poblados en una segura área receptora en los momentos de crisis y por ende en una zona potencialmente conflictiva. Guido Díaz, sobre la estructura del Partido Comunista. No había una estructura así a nivel nacional, que dijéramos que la seccional de Vallenar dependía de un regional de Copiapó y del regional de Copiapó dependía del nivel central de Santiago. En ese tiempo no, cada seccional tenía autonomía en su accionar. Entonces, eso fue lo que pasó respecto del punto de vista nuestro como partido, y nosotros creemos de que fue una matanza bastante salvaje, bastante inhumana, porque no solamente se mató a la gente, sino que a los que lanzaron al socavón aquí al este de acá de la pista del aeródromo, al lado sur de Vallenar, mucha gente no iba fallecida. Iban muchos de ellos moribundos, heridos, algunos de ellos trataron de escapar tirándose al canal, pero no lo lograron. Y realmente después le dinamitaron la entrada del socavón y quedaron tapados para siempre. En Vallenar, día a día desde calle Prat con Talca, salían desfiles de militantes del PC, entonando cantos como la Internacional, con banderas. Destacadas eran en estos desfiles partidarios la participación de dos mujeres comunistas, la Ramona y la Cabrilla. Ambas eran cocineras del Hotel Pardo, ubicado entre calles Prat y Santiago. En Vallenar, el Partido Comunista estaba bien organizado, no así en Copiapó. En esta primera ciudad daría vida el boletín del PC La Antorcha. Sobre esta situación nos entrega su punto de vista Guido Díaz Silva, secretario político del Partido Comunista de Vallenar. Esta pugna tan fuerte era entre los alexandristas de la época, ahí en Copiapó, y los radicales. Entonces ahí esa confrontación que hubo en Copiapó al final rebotó en militantes del Partido Comunista, no solamente en Copiapó, sino que también acá en Vallenar. Y lo triste de todo esto es que a la gente la fueron sacando de sus casas. Algunos estaban trabajando en su pequeño taller, como ocurrió el caso de uno acá en esta misma calle Coquimbo, al fondo hacia el norte, hacia calle Merced, donde tenía su taller. Él era mueblista y el día que lo sacaron de su casa él estaba haciendo un ataúd para un niño que había muerto, porque era una persona muy humanitaria, él no cobraba casi por su trabajo a la gente cuando estaba muy necesitada. Bueno, y se lo llevaron y lo mataron. En Copiapó, la amenaza de saqueo por parte de los cesantes a fines de agosto de 1931 había obligado al gobierno a enviar ayuda,
principalmente de alimentos. Las ollas comunes, conocidas en ese tiempo como las ollas de los pobres, eran un lugar común donde los militantes del Partido Comunista entregaban su mirada a los cesantes para criticar la ineficacia del gobierno provisorio de Miguel Truco. Por ello, las autoridades políticas y militares comenzaron a prepararse ante un estallido social y militar. He aquí una de las principales sospechas que los asaltos al batallón Esmeralda en Copiapó y la persecución de militantes comunistas en Vallenar había sido un gran montaje, realizado por las autoridades políticas, carabineros, militares y las guardias cívicas. El objetivo, aplacar la influencia del PC en ambos poblados a través de una acción violenta. Sobre el accionar de los guardias cívicos, don Roberto Figueroa Blanco, familiar directo de 2 guardias de Vallenar, nos cuenta su experiencia. Supe que ellos fueron a resguardar ciertos sitios, ciertos lugares, ¿no?, que se suponían eran lugares estratégicos, y a custodiar la parte del agua, en fin, todas estas cosas que son necesarias y útiles en caso de emergencia. Pero ellos no participaron en eliminar a la gente, sino que ellos coayudaron, sí, a mantener el orden y anteponerse a cualquier otra situación más grave que pudiera venir. Es todo lo que me contaron. El intendente Víctor Igualt coordinó medidas para evitar el apoderamiento de los rebeldes al acceso a cañerías y depósitos de petróleo que existían en el puerto de Barquitos, en Chañaral. Lo mismo se hizo con todo elemento de movilización, combustible y ganado vacuno. Doña Justa Guerra, hija de un combatiente al asalto al cuartel, nos relata la experiencia que su padre le transmitió. Hoy, 20 de abril del 2011, nos encontramos en el cementerio de Copiapó, frente a la tumba de los que fueron caídos el 25 de diciembre de 1931, aquí en Copiapó, en un hecho que se llamó la Pascua Negra. Hubo un acuerdo nacional del Partido Comunista de tomarse el poder, pero sucede que fallaron las comunicaciones y el hecho se dio aquí en Copiapó. Aquí en Copiapó la gente se tomó el regimiento, llegaron al regimiento y alcanzaron a entrar y ahí los mataron. El sargento segundo de ejército del batallón Esmeralda en Copiapó, Pedro Meneses, practicante, confidenció a Marmaduke Grob el profundo descontento que existía en la zona respecto al gobierno, por tanto que era necesaria una acción militar allí. Meneses era una persona de clase media acomodada que había sido parte de la candidatura presidencial de Alessandri en octubre y por tanto víctima de los atropellos de los seguidores de Montero en Atacama. Se formó un comité revolucionario para derribar el gobierno actual con una alianza inédita entre alessandristas y comunistas. Ante esto, Meneses pasó a ser el enlace de este comité en Atacama, para lo cual buscó adherentes, poniendo en conocimiento a un médico recién llegado a la zona, Osvaldo Quijada Cerda, quien había conocido a Meneses en Chañaral. Enseguida, estableció contacto con el capitán de carabineros de Copiapó, Guillermo Villota, quien se comprometió a cooperar con los insurgentes. Simultáneamente, Meneses logró traer a la conspiración a algunos oficiales y soldados del batallón como Tránsito Quevedo y otros. Por último, vino el acercamiento con los trabajadores a través de conversaciones con algunos dirigentes de la FOCH atacameña, tanto en Copiapó como en Vallenar. La idea del complot manejado de Santiago tomó menos fuerza debido a que en la caída de Ibáñez fue fundamental la articulación política del alessandrismo. Se maneja la hipótesis de que los sucesos de Copiapó y Vallenar son una mezcla de autonomía de militantes del FOCH, del PC, cesantes organizados, más elementos de las capas medias, principalmente alessandristas, para derrocar al gobierno de Montero. Esta alianza puede ser explicada debido a que en el gobierno de Ibáñez
los comunistas fueron perseguidos brutalmente. Por eso en Atacama, con tal de que volviera Alessandri al poder, como resultó en menos de un año después de los sucesos de la Pascua Trágica y la particular crisis que vivía el PC, se produjo una extraña cercanía entre elementos demócratas pro Alessandri y algunos comunistas. La señora Justa Guerra nos cuenta los relatos que su padre le contó al asaltar el batallón Esmeralda. Mi papá quedó herido. Mi papá se llamaba Juan Guerra Agüero. Y el hermano de él, Agustín Guerra Agüero, él murió en esa noche. Ellos dos eran militantes del Partido Comunista y los dos participaron de la toma del regimiento, que estaba ubicado ahí en las calles Los Carreras, donde hoy es el Liceo Comercial. La fecha para llevar a cabo la insurrección en la ciudad de Copiapó estaba decidida. Iba a ser la madrugada de la noche de la Pascua, el 25 de diciembre de 1931. Los asaltantes serían alrededor de 30. Una vez dentro, el soldado Quevedo entregaría las armas. La participación de soldados y de oficiales del cuartel y de Villota en el complot suponía la complicidad de una parte importante de la fuerza existente en el batallón, razón por la cual estimuló a los asaltantes. Mientras los asaltantes afinaban los detalles, el capitán Villota ordenó el acuartelamiento de toda la tropa de carabineros y distribuyó el personal. A la vez, según su versión, envió un criptograma a Vallenar y Chañaral, recomendando estrechar la vigilancia esa noche en los cuarteles. Asimismo, dio cuenta al teniente de aviación para que resguardara las máquinas. Más tarde, y luego de la reunión con Meneses y los demás, y tal como lo había prometido, ordenó a la tropa del cuarto turno permanecer en el cuartel. Estas medidas resultaban contradictorias, toda vez que cumplen con lo planeado por los asaltantes al batallón, pero también dan cuenta de que el capitán informó a las ciudades donde el levantamiento podía tener efecto. Vallenar por los comunistas y Chañaral por la concentración obrera. Tales incongruencias fueron explicadas por Villota como el resultado de su participación como espía, a fin de estar preparados si se decidían a efectuar la sonada, pero infundiendo confianza entre los rebeldes. Villota apostó por dos cartas a la vez: mantener su fidelidad a las autoridades locales en caso de fallar el motín e involucrarse en el complot y el próximo gobierno. De resultar, ambas eran útiles a sus intereses, pues Villota parece haber sido alessandrista, pues era un reconocido antibañista. A las 2 de la madrugada del 25 de diciembre de 1931, apenas una hora terminada la misa del gallo, comenzaron a escucharse disparos. Tal como lo habían planeado, un grupo de aproximadamente 20 trabajadores se dirigieron sigilosamente al cuartel Esmeralda, acompañados del soldado Tránsito Quevedo, quien descerrajó las puertas, enfrentándose con el soldado Báez, iniciándose un ataque para tomarse el cuerpo de guardia, dirigidos por Arturo Carmona. La señora Justa Guerra Vilches, en relación al asalto al batallón. Claro, si él dice que esa noche había un militar que les iba a abrir el portón y se los abrió. Ellos entraron al regimiento y alcanzaron a tomarse las armas y alcanzaron a tomar armas. Ellos iban a tomar armas para armar al pueblo, pero no sé qué pueblo era en ese momento. La gente que participó en el batallón eran militantes PC, según el testimonio que el padre de la señora Justa Guerra le transmitió. Habían alrededor, él me decía que los que habían entrado ahí eran alrededor de 25, pero cuando ellos entraron empezaron a dispararle inmediatamente. Y cuando estos cayeron, los otros se retiraron. Porque ahí hubo un militar que les abrió y parece que ese fue el que los traicionó, porque ellos estaban en contacto con un militar. Una vez adentro del regimiento, Quevedo entregó las armas a los asaltantes, mientras el segundo pelotón se encaminó a la parte posterior del edificio, a la cabeza de Gaviño Peña. En ese momento, el subteniente Campbell organiza la defensa y comienzan a disparar a los rebeldes. En esos momentos del asalto, se retira el segundo pelotón amotinado
que iba a ingresar por la parte posterior del edificio, debido a que no se cumplía lo que había dicho Villota y Quevedo, existía resistencia en el batallón. Los combatientes que estaban dentro del regimiento trataron de llegar a la sala de armas, que era el segundo objetivo, pero el subteniente Campbell mantuvo un nutrido fuego de fusilería, todo esto en la más absoluta oscuridad. Villota no accedió al refuerzo de carabineros para proteger al batallón Esmeralda, sino al final de la batalla envía carabineros, quienes acceden al lugar sin mayor resistencia. A los muertos los tuvieron en ciertas partes, después los tiraron a una fosa común aquí en el cementerio. Y los heridos fueron presos al hospital. Él estuvo preso en el hospital. En un diario que se llamaba en ese tiempo Suceso, ahí aparecía el comunista Juan Guerra Agüero preso en el hospital de Copiapó, herido. Una vez retomado el cuartel, se detuvo en su interior a Manuel Meneses y al soldado Tránsito Quevedo. El sargento segundo Pedro Meneses y el doctor Osvaldo Quijada fueron detenidos como directores del asalto. Como resultado de la refriega, resultaron muertos 3 soldados del regimiento, 7 trabajadores y 2 mujeres que pasaban por el lugar. En total, 12 personas fallecidas. Una vez terminados estos hechos, el intendente Víctor Igualt inició una gran persecución a los alessandristas y comunistas de Copiapó. Al igual que en Vallenar, el número de muertos está especificado oficialmente, pero siempre se ha comentado que las víctimas eran más. Él me decía que había un acuerdo nacional, pero las comunicaciones en ese tiempo no eran como ahora. Entonces, el partido tomó la decisión de dejar los hechos en stand-by, ¿ya? Y aquí no se recibió la comunicación, como en Vallenar tampoco. Pero en Vallenar la gente no llegó a tomarse las armas, a tomarse como aquí. A la gente allá la acorralaron y la masacraron para justificar lo que había pasado aquí. O en venganza, no sé cómo fue. Pero la gente de Vallenar no alcanzó a hacer nada. La gente allá, no sé si recibieron la comunicación de abstenerse de estos hechos. Esta foto que ustedes ven aquí corresponde a uno de los que están en la tumba allá en el cementerio. Él es Agustín Guerra Agüero. Él es mi tío. En el libro de causa de fallecimiento del cementerio municipal de Copiapó aparecen estas personas. Los militares, su causa de muerte es herida bala, la de los trabajadores y mujeres de hemorragia. Mientras en Copiapó reinaba la calma, en Vallenar la inquietud recién comenzaba. La masacre, la Pascua en Vallenar. Estando en conocimiento de que se preparaba un movimiento armado, el intendente de Atacama envió un criptograma al gobernador del Huasco, Aníbal Las Casas, en la cual le daba cuenta de rumores y le ordenaba tomar las precauciones pertinentes. A partir de ese momento, se ordenó a los carabineros andar en parejas, extremar la vigilancia y pedir apoyo a la Guardia Cívica. Los sucesos de Copiapó fueron el argumento para que el gobernador Aníbal Las Casas, el capitán Francisco Bull y la Guardia Cívica hubieran estado esperando durante meses para frenar el avance comunista en Vallenar, reprimiéndolo por la fuerza. A partir de esa Pascua trágica, el destino de los comunistas y de cualquiera que pareciera subversivo quedó sellado. Hay tantos que cayeron ese día, hija, tantas personas que mataron. Mire, sacaron a Paredes, a don Oscar Paredes, lo sacaron, lo mataron, llegando un cocinero, creo que le puso en la guatita, le vació las tripitas. Eso los contaban mi tía María a nosotros, que lo que pasó. Así a don Marco Gallardo, que era el esposo de la señora Juanita, tenía los ojos así saltones, como salidos, y era un hombre alto. Me acuerdo yo que era más alto que mi papá era alto, pero él era más alto. Le atravesaron un alfiler de esos que usaban en los sombreros por los ojos, y eso lo vio el abogado Latour.
porque revisó los muertos como estaban. Castrito estaba haciendo una urna para una comadre cuando lo fueron a buscar a don Bonifacio. Aunque en Vallenar no hubo ninguna actividad concreta similar a la de Copiapó, las autoridades locales decidieron suponer que los asaltantes que habían logrado huir del lugar del suceso se dirigían a Vallenar. Según el informe del capitán Bull, que envió a la gobernación con varios datos falsos, el día 25 le informaron de Copiapó la sospecha infundada de que los asaltantes escapados huían en un camión con dirección a Vallenar. A esas alturas, la Guardia Cívica se había instalado en la comisaría de Vallenar, con armamento policial y dispuesto a combatir. Una prueba de que las casas, Bull y los cívicos no esperaban a que se produjera algún estallido fue el hecho de que esa misma madrugada a las 6 a.m. llegó el militante comunista Aníbal Cuadra en tren desde el norte. La máquina minoró la marcha en la curva de bajada antes de llegar a la estación. Era su costumbre bajarse allí. Su hogar se encontraba en calle Merced. Sin embargo, lo esperaban un guardia cívico, Alfonso Tronchi, y un funcionario de investigaciones, Luis Sepúlveda, quienes le disparan causándole el deceso en el mismo lugar. Don Cristian Fernández, investigador local, nos relata los hechos en que cayó abatido don Aníbal Cuadra. En este lugar de la línea férrea que viene desde el norte hacia Vallenar, fue muerto Aníbal Cuadra Santander alrededor de las 6 de la mañana del día 25 de diciembre de 1931. Lo esperaban entre los matorrales dos personas: Luis Sepúlveda, funcionario de la Policía de Investigaciones, y Alfonso Tronchi López. Lo interrogan al descender Aníbal, ¿qué es lo que trae en las bolsas? Le dice, traigo juguete para mis hijos. Tal vez no le creyeron pensando que traía armas desde Copiapó y lo matan acá, en este lugar. Él acostumbraba a don Aníbal a bajarse aquí porque vivía en calle Merced y le quedaba muy cerca de su casa. Una vez que se investigaron los hechos criminales de la Pascua Trágica, el mayor designado por la justicia militar, don José María Santa Cruz Errázuriz, descartó el hecho que Cuadra trajera armas desde Copiapó. A este ciudadano solo se le encontraron juguetes y queso que traía en un saco, supuestamente para compartirlo con su familia en Navidad. Doña Sabina Cuadra, hija de Aníbal Cuadra, nos relata este triste episodio en su vida familiar. Está aquí porque lo sacó el abogado Latour, sacó 3 personas, las que estaban más arriba seguro, y entre ellos cayó don Bonifacio Castro, un tal Ramírez y mi padre. Son las 3 personas que están en esta sepultura. A nosotros nos contaron, y fue a contar el mismo asesino de él, Sepúlveda le disparó y le pegó en un hombro. Se le cayó el saco que traía con cosas para la casa. Se le cayó al suelo y se para mi papá y le dice, ¿por qué quieren matarme? ¿No saben que soy padre de familia? Y se paró, tomó el saco y se fue a caminar y el tronche le dispara y le pega en el cerebro. La persecución política se instala en las calles de Vallenar. Los militantes y simpatizantes del PC y de la FOCH eran buscados en sus hogares. El capitán Bull ordena vigilar el camino a Copiapó al brigadier Rafael Huerta, encontrando obreros que laboraban en unos potreros. Posteriormente, cuando la justicia actúa, se llega a la conclusión que estas personas no eran comunistas, sino que eran parte de los programas de emergencia laboral que el gobierno había dispuesto para combatir el hambre y la cesantía. Eso fue causa de los asesinos que nos mataron a mi tío, a mi papá, a don Rico. Alguno hubiera quedado, nos había servido para ayudarnos. No quedó nadie en la casa. Y murieron tanta gente, tantos huérfanos que quedamos, hija.
muchos huérfanos. Don Rodolfo Figueroa Blanco nos habla sobre la persecución a militantes del PC. Empezó después la persecución hasta a esta gente, digamos, del Partido Comunista, porque en ese tiempo yo recuerdo que salían en grupos de no más de unas 20 personas por la calle en la noche con faroles y cantaban y predicaban su credo político. Era muy común los días sábados, entonces ver en las calles del centro a grupos así de unas 20 personas nomás que se juntaban para hacer los comentarios que se relacionaban con su partido. Durante el regreso a Vallenar con los detenidos, el brigadier Huerta se encontró con el creador de la Guardia Cívica de la ciudad, el dentista Misael Carmona, quien lo incitó a matar inmediatamente a los detenidos. Huerta, en su declaración judicial, dijo: «El dentista Carmona me indicó que fusilara allí mismo a esos canallas. Él se negó, trasladando junto a Carmona a esos hombres al cuartel de carabineros. Después, estos aparecieron asesinados en la morgue». La señora María Varela Peralta nos habla de la persecución a los comunistas cuando ella vivía en la localidad de Camarones. Lo único que puedo decirle es que la gente en esa época, los que se salvaron, arrancaban por los canales con agua, se escondían en el agua. Y esos jóvenes que llegaron allá a la majada donde estábamos nosotros, y le dimos tecito que iban arrancando, iban para el romero. Estábamos regando cuando llegaron los jóvenes ahí, ni supimos de dónde, más que cuando los hablaron nomás. Y dijo la chencha, ¿de dónde viene? De muy lejos, dijeron los jóvenes. Entonces, íbamos, dijo, ¿y para dónde van? Le dijo mi hermana, vamos al Sauce, le dijo. Somos del Sauce, ¿no? Pero si alguien pregunta por nosotros, no, ni se acuerdan que me los han visto, dijo. No, lejos la chencha, no pierdan cuidado, lejos. Y ahí tomaron tecito y se fueron. Mi mamá venía del campo, del mineral de Camarones, porque allá vivíamos nosotros. Ella teníamos majá, y de ahí ella venía a ver sus cositas para acá a veces. Y venía con una pariente, mi tía Carmona. Y ahí fue donde ella venían, cuando asomaron, encontraron ese camión aquí en la Somá, y ahí fue donde los vieron que iban ellos amarrados en un camión. Y cuando ya llegaron aquí al centro, ya fue cuando estaba donde don Antonio Guasaya comprando sus cositas para regresarse otra vez. Cuando pasaron ellos, los llevaban ya muertos. Asalto a la casa de Pedro Seura, Serrano, esquina Maule. En la esquina de calle Serrano con Maule se prolongaba el festejo de Navidad. Sonaba la música de una vitrola en el hogar de Pedro Pablo Seura, de militancia comunista. Allí se encontraba junto a su familia y 11 invitados más. Don Jorge Varas nos relata lo que sucedió en casa de Seura. Mi abuelo me conversaba que ellos habían estado en esa tarde en reunión en calle Serrano. No me recuerdo tanto en la calle Atravesaque. Y de ahí llegaron las fuerzas públicas y carabineros y empezaron a disparar. Estaban reunidos entre los compañeros. Empezaron a disparar y ellos salieron por el lado de calle Fae, salieron los dos ellos y se fueron. Después otras personas le dijeron que habían varios muertos que habían habido en ese local ahí, que hasta el año 50 por ahí todavía estaban las calaminas rotas con las balas, los portillos. Al gobernador Aníbal Las Casas, el capitán Francisco Bull le comunica a las 14 horas del 25 de diciembre que hay gente reunida en esa casa. Ante esto se envía un grupo de carabineros para ir a investigar qué sucedía. 3 carabineros se dirigen al hogar de Seura, el sargento Celso Cáceres Gallardo,
en compañía del cabo segundo Humberto Díaz Ramos y Alberto Godoy, llegan al domicilio a inquirir detalles. Ese 25 de diciembre de 1931, alrededor de las 2 de la tarde, llegan al hogar de Pedro Pablo Seura, que era sede del Partido Comunista de Vallenar en aquella época, 3 carabineros. Alberto Godoy, llega Humberto Díaz Ramos, Celso Cáceres Gallardo, a interrogar y ver qué está pasando en ese hogar. Cuando desde adentro sale Anselmo Álvarez Campillay, llamado en ese tiempo el Gallina Chata, como apodo, y con una pistola mata de inmediato, da muerte a ambos carabineros. Aquí están sepultados, en el mausoleo de Carabineros de Chile. Y dice la placa recordatoria, dice: el pueblo de Vallenar al valiente carabinero muerto heroicamente en acto de servicio, vice primero Celso Cáceres Gallardo, 25 de diciembre de 1931. También dice lo mismo acá con respecto al cabo segundo Humberto Díaz Ramos. Doña Isolina Pizarro Santibáñez recuerda esos momentos trágicos en Vallenar. Uno de los hombres que habían ahí, creo que le quitó la arma en Cáceres, parece que era el carabinero, y lo mató. Fueron 2 carabineros que murieron ahí en esa masacre. Fue una masacre que hubo aquí, si viera usted, el que pillaban en la calle, los mataban. Durante la tarde, la Guardia Cívica retiraba de sus domicilios a los miembros del Partido Comunista y los llevaba a concurrir al cuartel policial para que explicaran la situación. Como varios se negaron, se recurrió a carabineros, hubo disparos y los guardias cívicos perseguían a algunos sospechosos. Otros por equivocación morían en las calles, como el caso de Filidor Cortés, en calle Talca con Prat, José Porfirio Farías, muerto en Matriz con Ramírez. Cuando hubo la revuelta, entonces no vimos a nadie. Cualquier, si nadie salíamos, nada más que ahí para atrás. Mirá, como les digo yo, que de ahí los tiraron las tiras y ya no volvimos más a mirar para abajo. Y de ahí el caballero se desapareció. Y nosotros preguntábamos por ahí, y mi papá lo que se le ocurrió que era que se lo habían muerto, o lo pillaron, no sé, como todo se desapareció con familia y todo. No se supo más. El niño más grande que yo tuve conocimiento se llamaba Bartolo. Las calles y los techos de Vallenar sonaban con gente que escapaba por su vida. Disparos se registraban a todo momento hasta que la Guardia Cívica se ubica fuera de la iglesia San Ambrosio para evitar que se refugiaran comunistas en dicho recinto religioso, el cual estaba colmado de gente en una actividad navideña con niños y niñas de escasos recursos. Marina González relata estos hechos que ocurrieron en la iglesia San Ambrosio en la tarde del 25 de diciembre de 1931, mientras se disponía a asistir a una actividad en donde se repartirían juguetes y chocolate a los niños y niñas. Tengo algunos recuerdos no muy gratos. El susto, y mi abuelita, como ella nos traía a nosotros, nos pescó, los tomó de la mano a cada una y salimos, porque me acuerdo yo de que se sintió un estampido así como que eran balazos. Ya como quien dice, de por ahí, de ese así. La puerta. Sí, parece que eran las puertas ahí, ¿eh? Entonces se sentían balazos y se sentía gente que quebraba los santos, caían al suelo así, se sentía que se quebraban. Y ahí mi abuelita se asustó tanto que nos tomó a nosotros así y trató de arrancar para allá. Pero esto no sucedió aquí nomás, sino que empezó a suceder en las calles. O sea, mi madre, que en paz descanse, ella venía de 14 de julio ya a buscarnos a nosotros, porque sabía que mi abuela andaba con nosotras dos.
y nos venía desesperada, y mi mamá se ponía, yo me acuerdo que se ponía las manos aquí cuando se sentían cosas así como balazos. Los guardias cívicos entran a la iglesia para perseguir a los comunistas con el propósito de arrestarlos. Comienza una estampida humana ante la violencia de la situación, donde aparte de los balazos se quebraban imágenes religiosas al interior de la iglesia San Ambrosio. En la noche ya nosotros sentimos mucho movimiento, así como las casas eran calaminas, entonces se sentía que como que arrancaban por los techos así, y las casas no tenían, en esos años no tenían patios así cerrados, era como una población acá en calle 14 de Julio, por ahí vivíamos nosotros, que entraron así y se sintió así el estampido y botar los santos. ¿Un estampido de muchas personas? De las cosas que caían, no que los santos son todos como de yeso, y se sentía fuerte que sonaban. ¿Los botaban? Claro, los botaban al suelo así. Ya. Y veíamos gente que arrancaba también, como que cruzaban así. Nora González, hermana de Marina, también se encontraba en la iglesia ese 25 de diciembre de 1931. Nos relata un recuerdo de algo que jamás ha podido olvidar, algo muy impactante, a pesar de su corta edad en ese entonces. Lo que recuerdo que estábamos dentro de la iglesia, como había dicho mi hermana, con mi abuelita. Era un 25 de diciembre. Yo lo que me recuerdo, que era un poco más chica, entonces recuerdo que había mucha bulla de repente, hubo como una estampida, bulla, gente que corría, gente que entraba y gente que arrancaba. Y ahí en ese lapso nosotros, mi abuelita, como decía, los tomó y salimos arrancando. Esos serían los más que siempre me impactó, porque algunas decían, pero ¿cómo se puede recordar que usted tenía 3 años cuando sucedió? Pero fue algo tan impactante, el ruido, los gritos, que eso toda la vida me he recordado eso, ese acontecimiento, de ese desorden, esa bulla, esos gritos, gente que arrancaba, gente que entraba, gente arrancaba y gritaba, y unos entraban y otros salían, era un desorden. Siempre me impactó que en una Navidad haya sucedido dentro de la iglesia, donde nosotros estábamos esperando unas 11, un desayuno seco, me acuerdo bien, pero algo esperábamos, que hacía reparto de juguetes, de golosinas. Don Rodolfo Figueroa Blanco recuerda el mensaje que le dio su padre, que tienen que abandonar la iglesia debido a que era previsible el inminente conflicto. En el año en que se realizaron estas situaciones, yo recuerdo, era muy chico todavía y gran conocimiento no tengo de la materia, pero por lo que mi padre conversaba, nosotros estábamos en ese momento que se produjo estos incidentes en el patio de la iglesia. En aquellos tiempos se realizaba en la iglesia, en esa época, el 25 de diciembre, un regalo que se hacía a los asistentes a la misa de todo el año. Entonces siempre esperábamos los regalos que se entregaban, y hay una gran cantidad. En ese tiempo había muchos niños que asistían a la iglesia. El patio era el mismo patio de hoy día, tal vez un poco más grande, porque como se construyó posteriormente unos salones al fondo, había muchos juegos infantiles y ahí aprovechábamos de jugar. Bueno, estábamos esperando entonces la entrega de los regalos cuando mi papá nos manda a buscar, que nos vamos de inmediato. Y nosotros, pero ¿cómo si nos han repartido los regalos? ¿Cómo nos vamos a ir? No, si tienen que irse de inmediato, dijo la señora que nos fue a buscar. Y todos los negocios del sector estaban cerrados. De manera que nos causó preocupaciones. Entonces mi papá nos dice, entren silenciosamente, callados, porque hay cosas graves que han ocurrido aquí en la ciudad. Es lo que yo me recuerdo, digamos, de lo que pasó en ese momento.
El gobernador Aníbal Las Casas y el intendente Víctor Igual estaban dispuestos a todo, con tal de que el ministro del Interior, Marcial Mora Miranda, creyera que la lucha continuaba y que era necesario de su puño y letra la autorización para finiquitar antes de la medianoche del 25 toda supuesta rebelión comunista. Hubo muchas víctimas que no cayeron en refriegas en la calle, sino que fueron apresados y llevados al cuartel, casos como el de Bonifacio Castro, de oficio carpintero, que estaba haciendo féretros en su casa y fue fusilado. Marcos Gallardo era chofer de camiones. El día anterior había llegado a Vallenar trayendo una carga. Estaba durmiendo en su casa cuando Carabineros fue a buscarlo. Los nombres dados por Bull en el juicio militar que se realizó en el Teatro Atacama de Copiapó no coinciden con el lugar y la forma en que murieron. Esto solo viene a reforzar que Bull y los guardias cívicos participantes en la masacre solo tenían claro las víctimas que debían estar en la lista. Esta lista había comenzado a confeccionarse en el mes de julio del año 1931. Doña Isolina Pizarro Santibáñez recuerda qué pasó ese 25 de diciembre en Vallenar. Se puso en estado sitio el pueblo. Entonces usted, el que pasaba, el que estaba a medianoche o lo encontraban, eso lo mataba. Y murieron muchos comunistas y no comunistas. Entonces en ese tiempo estaba la botica alemana y el caballero era alemán. Y ese caballero también anduvo en la revuelta tirando tiros, los WhatsApp, tirando tiros al aire en el pueblo. Y ese en un camión que andaba, en ese trasladaban allá los hombres. Había un hoyo muy grande que han hecho ahí cuando hicieron la aviación, entonces empezaron a echar, y ahí empezaron a echar los muertos. Don Cristian Fernández nos relata desde el monolito a los caídos. Este monolito recuerda a aquellas víctimas y fue construido o financiado este trabajo por el reconocido e ilustre vecino nuestro de Vallenar, don Benigno Ábalos Ancieta. No todos los fallecidos tienen placas recordatorias. Tal vez en aquel tiempo, cuando fueron traídos acá, los familiares no se atrevieron a colocar lápidas, pero aquí tenemos dos. Y ahora último, en estos días apareció una inscripción, dice aquí Pedro Valderrama Silva. Tendríamos entonces 3 nombres, pero aquí abajo en este lugar, en esta fosa común, como se le denominó anteriormente a este monolito, hay 21 personas. A doña Sabina, una persona que arrancó y se escondió en el sector de las Cuevitas, le contó a sus familiares que escuchaba cómo su tío, Carlos Santander, le suplicaba por su vida a los que posteriormente serían sus asesinos. A mi tío Carlos, hija, ¿ya? Le pegaron mucho, entonces los golpes, el dolor le daba sed, le decía, por favor, denme una agüita que les pedí, porque ahí se salvó uno, de todos los que llevaron, se enterró entre las moyacas que habían, se metió, dice que pasaban los lagartos, arañas por él, y él quietito ahí. Entonces escuchaba cuando mi tío Carlos pedía, por favor, denme una agüita. Y como estaba tan golpeado, no se podía parar, se fue arrastrando y sintió el canal y la desesperación ya de tratar de tomar agua. Se tiró, hija, se tiró al canal y el canal lo arrastró, él no tenía fuerza para salir. Lo arrastró y el otro día lo encontraron en la toma. Don Cristian Fernández nos entrega su testimonio, sustentado en sus investigaciones, en el lugar exacto de estos fusilamientos, en el sector de las Cuevitas, a 12 kilómetros de la ciudad. Nos encontramos a 12 kilómetros de Vallenar. Este sector agreste, alejado de la ciudad, fue el escenario en 1931 de la ejecución de alrededor de 47 personas
La historia nos dice que aquí fueron fusilados ellos, los miembros del Partido Comunista. A esa actitud se le llamó, o a ese día también, la Pascua Trágica de Vallenar y Copiapó. Lo fueron trayendo desde Vallenar en un camión de marca Ford, de color azul, desde a contar de las 4 de la tarde, desde sus domicilios en la ciudad. A medida que iban llegando, los iban fusilando. Al llegar a este lugar, el camión con las personas retenidas, ellas fueron siendo fusiladas y tiradas a unos piques que existían en este tiempo en este sector. De los 47 fusilados, al día siguiente el fiscal, el señor Errázuriz, hizo sacar los cuerpos que fueran posibles, retirarlos y llevarlos al cementerio, y los que fueron sepultados en una fosa común. Muchos se quedaron acá sepultados en este cerro, no fue posible retirarlos y los nombres de ellos están anotados aquí. Lista de dados por desaparecidos: Agustín Fuentes Iriarte, Alejandro Varas Ibacache, Fidel Cortés, Luis Gregorio Vega, Ramón Morales, Rafael González, José Pizarro, Ricardo Vega, José Muñoz, Gabriel Torres, José Pérez y Pedro Pablo Seura. El juicio. Fundamental en esclarecer todo fue el abogado Jorge Neut Latour. Él era un simpatizante de la izquierda. Él descubrió toda la confabulación. Según relato del abogado Latour, después de los sucesos de la Pascua Trágica, los acusadores terminaron sentados en el banquillo de los acusados. Resulta que todos estábamos sometidos al Consejo de Guerra que estaba habilitado para liquidar revolucionarios. Se hizo muy teatral la cosa. El teatro de Copiapó tenía una capacidad de unas 300 personas. Arriba del escenario pusieron la mesa y ahí sentaron a todos los militares citados por el Consejo de Guerra. Quedó en la historia cuando Jorge Neut Latour dice: «Soy abogado titulado, casado, y pido al Consejo de Guerra que ordene la prisión, porque yo voy a acusar de asesinato aquí al intendente Víctor Igual. Lo acuso formalmente con toda la responsabilidad que ya he dejado constancia, que se incomunique y se tome preso a los capitanes Villota de Copiapó y Bull de Vallenar. Estas penas que fueron impuestas fueron graves, debido a que Latour demostró cómo las autoridades políticas y policiales habían engañado al ministro del Interior Mora en la toma de decisiones de fuerza. Sin embargo, a pesar que las penas eran relativamente drásticas, el capitán Villota 10 años, el capitán Francisco Bull cadena perpetua y los brigadieres Huerta y Morales a 3 años y 1 día por masacrado. Al contrario, los supuestos subversivos que sobrevivieron fueron absueltos de toda vinculación con algún complot en Vallenar. Los condenados fueron amnistiados con la instalación de la República Socialista de 1932, un breve experimento político que sucumbió a los 12 días, para dar paso posterior a un nuevo periodo presidencial de Arturo Alessandri. Los derrotados de ayer volvían nuevamente en gloria y majestad al poder. Doña Sabina Cuadra nos relata de que acusaban a los comunistas y cómo le afectó su vida personal este suceso, que culminó para ella con el asesinato de su padre y su tío. El gobernador, que en esos años era Canito, el gobernador dio la orden de matanza. ¿Ah? ¿Y cuál era la causa? ¿Por qué? Ser comunista. Ese era el delito, ser comunista. Entonces era un delito muy grande. Me fui al interior, aprendí a trabajar en el campo, a cegar, a sembrar, a todo eso. Era muy feliz allá yo, muy feliz. Pero mis primas, mi hermanita, mi hermano, así. Todo eso puedo contarle, la triste historia de mi vida, por lo que yo pasé en mi niñez.
me quedó grabado a mí, pues, hija, por muchos años yo veía a mi papito, lo veía caminando, lo veía arrancando, en los sueños lo veía que estaba escondido abajo de unos pisos. Y cómo eso no pasó, pero yo lo soñaba así, tanta cosa. Yo sufrí mucho por mi papá y le echaba mucho de menos a él. Hija, yo fui una niña sin juguete, porque hasta que mi papá murió cuando tenía 8 años, fue la última Pascua que estaba solito él, pero la última Pascua que los trajo una muñequita de loza a mí y a mi hermanita Dina, la Dinita. Y a los niños, a Pedro y a Aníbal, les trajo una pelotita en la noche y los dejó un paquetito de golosina. Los dejó en el peinador, no los dejó abajo de la almohadada. Para la Pascua del año antes que él muriera, del 30 parece que fue. Cada Pascua me trae el recuerdo. Ya hacen 79 años que estoy sin padre, 79 años, porque cada Pascua esperaba el regalo yo del viejito pascuero que decían, y nunca me llegó, nunca más recibí un juguete. De 9 años ya no recibí nada. Fui una niña triste, me crié solo con el recuerdo de mis queridos familiares que habían muerto trágicamente por esas manos asesinas que los mataron. Quienes olvidan el pasado están condenados a repetirlo. Jorge Santayana, filósofo español.